Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Pues vamos a estar en la clase 2, comprendiendo el TDAH, ¿no? Los errores que agravan el TDAH sin que los padres lo noten. Quiero que entiendas algo, que el TDAH no es una sentencia, no es el fin del mundo, pero la manera en la que lo manejas puede hacer la diferencia entre un niño que crece sintiéndose derrotado y un niño que crece sintiéndose empoderado, entre un adolescente que se refugia en adicciones porque nunca aprendió a manejar la frustración y un adolescente que sabe que tiene desafíos, pero también tiene estrategias, entre un adulto que lucha con depresión y baja autoestima y un adulto que entiende que su cerebro y sabe cómo trabajar con él en lugar de en contra de él. Esa diferencia, mi querida mamá, lo haces no con gestos grandes, no con terapias muy caras o programas complicados. Lo haces con pequeñas decisiones diarias. Cómo le hablas a tu hijo, cómo reaccionas cuando comete un error, cómo estructuras su día, cómo validas sus emociones, cómo celebras sus fortalezas. Esas pequeñas decisiones se acumulan y con el tiempo se convierten en la narrativa que tu hijo tiene sobre sí mismo. Asegúrate de que esa narrativa sea de esperanza, no de derrota. Hablemos ahora de algo que muchos padres evitan, las emociones intensas. Los niños con TDAH tienden a sentir todo de manera amplificada. La alegría es euforia, la tristeza es devastación, la frustración es rabia y esas emociones intensas los abruman porque su corteza prefrontal, que es la que debería ayudarlos a regular esas emociones, no funciona de manera óptima. Entonces, explotan y cuando explotan, los padres se asustan, se frustran y hacen una de dos cosas. O minimizan la emoción, no es para tanto, deja de llorar, o castigan la emoción. Si sigues gritando, te vas a tu cuarto. Ambas son desastrosas porque lo que el niño necesita no es que le digas que su emoción está mal, necesitas que le enseñes cómo manejarla y eso requiere validación primero, estrategias después. ¿Qué significa la validación? Veo que estás muy enojado, es normal sentirse así cuando las cosas no te salen, como tú las quieras. Entonces ahí no estás diciendo que su comportamiento está bien, estás diciendo que su emoción es válida y esa distinción va a ser crucial. Vamos a hablar de un pequeño de 8 años que tenía rabietas terribles. Gritaba, tiraba cosas, pegaba. Su mamá no sabía qué hacer y entonces dijo, yo lo castigo, le quito privilegios, pero nada funciona. Entonces, aquí comentamos que los castigos no funcionan porque este pequeño no estaba eligiendo tener una rabieta. Su sistema nervioso estaba resguardado, estaba en modo supervivencia. Y cuando estás en modo supervivencia, la parte racional del cerebro está apagada. No puedes racionar. Lo que necesita era ayuda para regularse. Y entonces se le muestra a la mamá una estrategia simple. Cuando su pequeño empiece a escalarse, ella se agachaba. Ella debe agacharse a su nivel del pequeño. Lo tiene que mirar a los ojos y decirle con calma, veo que estás muy enojado, vamos a respirar juntos. Y respiraban profundamente y lento, 5 veces. Al principio el pequeño la rechazaba, pero ella se mantenía ahí tranquila, respirando, y poco a poco su sistema nervioso de su pequeño empezaba a calmarse, porque el sistema nervioso se regula. Cuando alguien a tu lado está tranquilo,
tu sistema nervioso se sincroniza y también se calma. Pero si alguien a tu lado está gritando y frustrado, tu sistema nervioso se desregula más. Esa es la magia de la corregulación y es una de las herramientas más poderosas que tienes como padre. Otro error muy común: esperar a que tu hijo con TDAH funcione como un adulto miniatura, que sea responsable de sus cosas, que recuerde sus tareas, que se organice solo y cuando no lo hace, frustrarse. Actualmente ya tiene 10 años, ¿no? Es otro ejemplo de otro pequeñito. Ya tiene 10 años, debería ser capaz de acordarse de traer su mochila. Pero acá está la verdad incómoda. No debería, porque su corteza prefrontal tiene un desarrollo. Está funcionando como la de un niño de 2 o 3 años, menor a lo esperado. Entonces, esperar que funcione como un niño de 10 es pedirle lo imposible. Es como pedirle a un niño de 5 años que resuelva ecuaciones de álgebra. Simplemente no está listo. Entonces, ¿significa eso que nunca va a poder ser responsable? Claro que aparece la pregunta. Y por supuesto que no. Significa que necesita más apoyo, más estructura, más tiempo. Y mientras tanto, necesitas ajustar tus expectativas de tu pequeño. No porque estés bajándole el nivel, sino porque estás siendo realista sobre lo que su cerebro puede hacer en este momento. Trabajamos con otra pequeña, una pequeña de 12 años. La mamá estaba furiosa porque la pequeña siempre olvidaba sus cosas. La carpeta, los libros, el almuerzo, ya está grande. Esto es ridículo. Pero cuando evaluamos a la pequeña, descubrimos que su memoria de trabajo estaba en un percentil de 5. Eso significa que el 95% de los niños a su edad tienen mejor memoria de trabajo que ella. No era la pequeña que no quisiera recordar. Su cerebro literalmente no podía sostener la información. Se le sugirió a la mamá que en lugar de enojarse, implementara sistemas de apoyo, un checklist en la puerta de entrada, una alarma en el celular de la pequeña. Bueno, ya tiene celular, ¿no? Y esta alarma debe de recordarle revisar su mochila, ¿no? Fotos de lo que necesita llevar cada día. Con esos sistemas, la pequeña empezó a mejorar. No porque su memoria de trabajo mejorara de la noche a la mañana, sino porque ya no dependía solo de su memoria. Tenía herramientas externas que compensaban su déficit interno y, lo más importante, ya no se sentía como un fracaso, porque finalmente entendía que no era su culpa, era solo que su cerebro necesitaba una ayuda extra. Voy a decirte algo que tal vez no quieres escuchar, pero es necesario, mamá. Si tu hijo tiene TDAH, tu vida va a ser más difícil que la de padres cuyos hijos no tienen TDAH. No es justo, no es tu culpa, pero es la realidad. Y puedes elegir pelear contra esa realidad, frustrarte, resentirte, o puedes aceptar y encontrar maneras de navegar esta dificultad con más paciencia, porque tu hijo necesita que tú, como padre, como madre, seas más fuerte. Necesita tu pequeño que seas su roca. Necesita saber que tú puedes rendir, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Y se van a poner difíciles. Va a haber días en que quieres gritar, días en que vas a querer llorar de frustración, días en que vas a preguntarte si estás haciendo algo mal. Y en esos días necesitas recordar por qué estás haciendo todo esto. Porque tu hijo, con todos sus desafíos, es único, es valioso y merece tener a una mamá y a un papá que crean en él, incluso cuando él no puede creer en sí mismo. Ese es tu trabajo, no solucionar todos sus problemas,
no hacer que el TDAH desaparezca, sino ser su apoyo inquebrantable mientras él aprende a navegar en un mundo que no fue diseñado para cerebros como el suyo. Y esto me lleva a algo súper importante. Cuídate a ti misma o a ti mismo, porque si tú no te cuidas a ti mismo, entonces vas a ser un padre agotado, estresado, al borde del colapso. No puedes ser y así tú no puedes ser el apoyo que tu hijo necesita. Si tú estás lleno de trabajo, lleno de cosas, lleno siempre de actividades, entonces el padre hiperactivo eres tú, que le estás transmitiendo esa hiperactividad a tu hijo, ¿no? Es como lo que te dicen en el avión: pon tu máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros. No es egoísmo, es el apoyo que necesita tu hijo. Y en el caso de tener un hijo con TDAH, es necesidad, porque criar a un hijo con TDAH es agotador, física, emocional y mentalmente. Y si no te cuidas, te vas a quemar. Y cuando te quemes, ¿no? Todos sufren, todos en tu familia sufren. Tu hijo, tu familia. Entonces necesitas encontrar maneras de recargar. Puede ser terapia, puede ser ejercicio, puede ser salir con tus amigos, amigas, puede ser simplemente salir a caminar 30 minutos. Lo que sea que funcione para ti, pero tiene que ser no negociable, porque tu hijo no es un lujo, es una necesidad. Conocí a otra mamá de 2 niños con TDAH. Fíjense, 2 pequeños con TDAH. La mamá estaba destruida, no dormía, no comía bien, había dejado de hacer todo lo que le gustaba, porque no tenía tiempo ni energía y su resentimiento estaba creciendo, su frustración, incluso rasgos de depresión. Resentía a sus hijos, resentía con su esposo, resentía ya de su vida. Y entonces le comentamos a la mamá, le hicimos una pregunta: ¿necesitas ayuda? No puedes seguir así. Y ella respondió llorando: pero mis hijos me necesitan. No puedo ser egoísta. Y entonces aquí va esta parte. No es egoísmo, es autopreservación. Si tú te desmoronas, ¿quién va a estar ahí para tus hijos? Tardó un tiempo la mamá, pero empezó a hacer cambios. Contrató a alguien que le ayudara con la casa, empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana y lo más importante, empezó a ir a terapia para empezar a procesar su frustración y su dolor. Y cuando la mamá empezó a estar mejor, toda su familia empezó a estar mejor porque finalmente tenía la energía y la paciencia para manejar los desafíos de sus hijos sin desmoronarse. No porque sus hijos hubieran cambiado, sino porque ella había encontrado la manera de cuidarse a sí misma. Ahora quiero hablarte de algo que muchos padres no consideran: el impacto del TDAH en los hermanos. Porque cuando tienes un hijo con TDAH, requiere de mucha atención, tiempo y energía. Es fácil que los otros hijos se sientan olvidados y ese resentimiento puede crear dinámicas familiares muy destructivas. Los hermanos pueden empezar a portarse mal para conseguir atención o pueden volverse excesivamente obedientes para no ser una carga. Ambos extremos son problemáticos porque todos los hijos necesitan atención, validación, tiempo con sus padres. Y cuando un hijo acapara toda la energía familiar, los demás sufren. La solución no es fácil, pero empieza con reconocer el problema, con hablar abiertamente con tus otros hijos sobre el TDAH, explicarles que su hermano necesita ayuda extra, pero que eso no significa que ellos sean menos importantes. Y más importante, encontrar tiempo individual para cada hijo,
aunque sean 15 minutos al día, tiempo donde ese hijo tiene su atención completa, sin interrupciones, sin el hermano con TDAH, solo ustedes dos. Ese tiempo es oro, porque le estás diciendo a ese hijo que también te importa, que también es valioso, no solo por ser el hermano fácil, sino por ser él. Quiero volver al tema de la medicación. No me gustaría dejarlo, porque sé que es algo que genera mucha ansiedad en los padres, la medicación. La medicación no se la doy, dicen algunos padres. Lo estoy dopando, siento que lo estoy dopando, ¿no? Y déjame ser clara, la medicación para el TDAH es una intervención más estudiada y más efectiva que tenemos, pero no es mágica. No va a curar el TDAH, no podemos dejarlo todo al medicamento. Lo que hace es darle es darle a la corteza prefrontal un plus para que pueda funcionar mejor. Es como darle lentes a alguien con miopía, ¿no? Los lentes no curan la miopía, pero permiten que la persona vea mucho mejor. Lo mismo con la medicación. No soluciona todos los problemas, pero le da a tu hijo una ventana de oportunidad donde su cerebro puede funcionar de manera más óptima. Y en esa ventana puede aprender estrategias, puede tener éxitos, puede construir autoestima. Ahora bien, la medicación no es para todos y definitivamente no es lo único que se necesita. Es una herramienta muy útil, pero es solo una pieza del rompecabezas. También necesitas terapia, rutinas, estrategias de organización, apoyo emocional. La medicación, sin esas otras cosas, es como tener un auto con el motor encendido, pero sin el volante. No vas a ningún lado, ¿no? Conocimos a otro pequeño de 9 años, su mamá se negaba a considerar la medicación. No quiero drogarlo, decía, prefiero métodos naturales y lo intentamos todo. Cambios en la dieta, suplementos, terapia conductual, rutinas estrictas. Y el pequeño mejoraba un poco, pero seguía luchando. No podía seguir el ritmo en el colegio y entonces su autoestima estaba por el piso. Se sentía estúpido. Finalmente, después de mucha conversación, su mamá aceptó aprobar la medicación y la diferencia fue dramática. El pequeño podía concentrarse, podía terminar su tarea, podía seguir instrucciones y lo más importante, su autoestima empezó a recuperarse, porque finalmente podía hacer lo que se esperaba de él. Imagínense, ya había cambios en la casa, pero le faltaba esta pieza del rompecabezas, la medicación. Y entonces mamá llorando dijo, me siento tan culpable porque tardé tanto, le hice sufrir innecesariamente. Y entonces se le respondió a la mamá, no te culpes, tomaste la decisión con la mejor información que tenías en ese momento. Lo importante es que ahora está mejor y eso es lo que importa. No la decisión que tomaste antes, sino la decisión que tomas ahora con la información que tienes. Otro tema importante es la escuela. El colegio puede ser un lugar de triunfo o de trauma para un niño con TDAH y la diferencia está en cómo la escuela maneja el TDAH. Una escuela que entiende el TDAH ofrece adaptaciones, que trabaja en colaboración con los padres. Puede ser un lugar donde tu hijo prospera, una escuela que ve el TDAH como un problema de comportamiento, que castiga en lugar de apoyar, que se niega a hacer adaptaciones, puede ser un lugar donde tu hijo se hunde. Y acá está la realidad dura. No todas las escuelas están dispuestas a ayudar. Algunas lo dicen abiertamente, no tenemos los recursos, su hijo necesita una escuela especial. Otras lo dicen de manera más sutil, haremos lo que podamos,
pero ¿y si no encontramos, perdón, pero ¿y si te encontraras con una escuela que no está dispuesta a apoyar a tu hijo? Necesitas tomar una decisión. Ujú. Peleas, cambios de escuela, no hay una respuesta correcta, depende de tus recursos, de tu situación, de tu hijo. Pero lo que sí sé es esto: tu hijo merece una escuela donde pueda aprender, donde pueda crecer, donde no sea visto como un problema. Vamos a dar el ejemplo de otra pequeñita de 8 años. Su escuela se negaba a hacer adaptaciones. Si hacemos adaptaciones para su pequeña, tendríamos que hacerlas para todos. Y entonces la mamá estaba desesperada, ¿no? Estaba fallando en todas las materias su pequeña. Odiaba el colegio, lloraba todas las mañanas. Y entonces se le sugirió a la mamá que considerara el cambio de escuela y lo hizo. La nueva escuela no era perfecta, pero la maestra entendía el TDAH. Le daba a la pequeña tiempo extra para las tareas. Le permitía pararse y moverse cuando lo necesitara. Le enviaba las instrucciones por escrito, además de darlas oralmente. Y entonces la pequeña empezó a prosperar, no por su TDAH hubiera desaparecido, sino porque finalmente estaba en un ambiente que trabajaba con su cerebro en lugar de en contra de él. La elección entonces es clara. El ambiente importa mucho y si el ambiente no es el adecuado, todos los esfuerzos que hagas en casa van a chocar contra una pared en el colegio. Entonces, sí, vale la pena pelear por las adaptaciones o cambiar de escuela si es necesario, porque tu hijo pasa la mayor parte de su tiempo ahí y necesita que sea un lugar donde pueda tener éxito. Me gustaría hablar ahora sobre algo que es súper importante que muchos padres no consideran: enseñarle a tu hijo sobre su TDAH. No es esconderlo, no es avergonzarse de ello, sino explicarle de manera apropiada para su edad qué es el TDAH y cómo afecta a su cerebro. Porque cuando un niño entiende por qué le cuesta concentrarse, por qué se le olvidan las cosas, por qué es tan impulsivo, puede empezar a desarrollar autocompasión en lugar de odio. Puede decirse a sí mismo: no soy estúpido, no soy malo, solo tengo un cerebro que funciona de manera diferente. Y eso está bien. Esa narrativa, mi querida mamá, es poderosa porque le da a tu hijo un marco para entender sus experiencias y, más importante, le quita culpa. Ya no es algo que está mal consigo mismo, es su cerebro. Lo va a decir el niño, bueno, lo tendrá que decir: es mi cerebro, funciona de esta manera y necesito estrategias para trabajar con él. Esa es una diferencia enorme y puede marcar la trayectoria de cómo tu hijo se relaciona con el TDAH el resto de su vida. Muy bien, pues vamos a empezar a cerrar un poquito sobre este tema del TDAH. Yo espero que ustedes tengan muchas preguntas, las pueden realizar en el número de la administración Incongusto. Podemos hablar del tema para que ustedes puedan resolver estas dudas que van apareciendo, ¿no? Y bueno, entonces, pues el TDAH, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con muchas piezas del rompecabezas, como lo estamos diciendo. No solamente es una sola cosa la que tenemos que ir trabajando. Como bien lo dicen, su pequeño es un rompecabezas y tenemos que ir armándolo. La solución es recordar cada día que tu hijo no es un TDAH, es una persona completa,
compleja, maravillosa, que resulta tener TDAH y merece ser visto, amado y celebrado por todo lo que es. Así que acá está nuestro mensaje final. Tu amor es suficiente, tu esfuerzo es suficiente. No necesitas ser perfecta, solo necesitas seguir apareciendo, seguir intentándolo, seguir creyendo en tu hijo. Cuando él no puede creer en sí mismo, eso es todo y eso es enorme, porque ese amor inquebrantable, esa presencia constante es lo que va a transformar la vida de tu hijo, no la medicación, no la terapia, no las estrategias. Esas cosas ayudan, por supuesto, pero lo que realmente sana es el amor. El amor que te dice, te veo, te acepto, creo en ti y vamos a trabajar juntos. Ese amor es el regalo más grande que le puedes dar a tu hijo y ya lo tienes. Solo necesitas asegurarte de que tu hijo lo sienta todos los días en tus palabras, en tu tono, en tu mirada, en tu paciencia, en tu perseverancia de cambiar hábitos, porque cuando un niño crece rodeado de amor y aceptación, aprende con más facilidad, explora con confianza y afronta la vida con ilusión. El efecto, el afecto no es un extra, es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Ahora sí, realmente llegamos al final. Pero antes de irte, necesito que hagas algo por nosotros. Que le des por favor un like a este video si te ha hecho pensar, analizar y ver de manera distinta el TDAH, para que este video pues siga manteniéndose y sigamos compartiendo con otras mamás que estén luchando, porque todas necesitamos apoyo, todas necesitamos saber que no nos encontramos solas. Y si todavía tienes dudas, gracias, las puedes compartir. Por favor, déjanos un like y nos vemos pronto. Excelente tarde.